Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a El Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Nuestro invitado hoy es el director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, el licenciado Edgar Ortiz. Y vamos con Edgar, vamos a abordar el tema del principal problema que tenemos a nivel Estado. Ese problema es la corrupción. Por supuesto que lo vamos a ver desde varios puntos de vista, que va a incluir el tema del presupuesto general, que podemos seguir llamándolo de malgasto y despilfarro, amigos, porque para eso sirve, para que los gobernantes hagan chincho con el dinero que a usted y a nosotros nos ha costado ganar. Mucho se ha hablado y se sigue insistiendo, sobre todo por algunos analistas y analistas también, por favor, no se me van a sentir ustedes, señores del mainstream, que les encanta hablar de más impuestos, del agujero fiscal, del problema de los ingresos tributarios y bla, 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 y bla, bla, bla. Y sí, hay corrupción, pero necesitamos aumentar la recaudación, pongamos más impuestos. Sí, lo que ahorita están tributando, se lo roban la mayoría, y el resto se despilfarra, se malgasta, se desperdicia, pero ustedes no se preocupen, porque los nuevos impuestos, esos sí se van a utilizar para lo que se deben, para que haya en Guatemala seguridad y justicia. ¡Qué maravilla! No, no. ¡Qué mentira, señores! Y qué vergüenza que hayan supuestamente gente respetable promoviendo más impuestos en Guatemala. Vamos a hablar de eso y del tema del presupuesto, pues al fin están íntimamente relacionados, porque ese presupuesto que van a gastar, se les va a autorizar a gastar a los gobernantes. Y quiero hacer énfasis en el tema gastar, porque hay otra gran mentira que la gente repite como que si fuera dogma divino, y es al tema de que el gobierno hace inversiones. Por favor, aunque el gobernante utilizara el dinero para dar seguridad y justicia, no estaría haciendo ninguna inversión. ¿Por qué? Porque inversiones solo pueden hacer los que toman riesgos, los legítimos dueños del capital, de los recursos que se van a invertir para crear riqueza. Entonces, utilizar el término de inversión, que es propio del mundo empresarial, y adaptarlo a los términos que utilizamos cuando nos referimos al gobierno, es también una forma de manipularlo a usted que nos está viendo. Pero bueno, amigos, vamos a hablar entonces con nuestro invitado Edgar Ortiz acerca de esa autorización que se supone le dan los congresistas al resto de miembros del gobierno, ellos incluidos, porque recuérdense que también ellos se recetan su presupuesto, de cómo van a gastar nuestro dinero. Y también vamos a hablar, y es lo primero que le quiero preguntar a nuestro invitado hoy, a Edgar Ortiz, vamos a hablar de por qué se está desperdiciando una oportunidad que en años no se ha tenido en Guatemala, de aprobar un presupuesto equilibrado. Y cuando nos referimos a un presupuesto equilibrado, estamos hablando de que no se gaste más de lo que ingresa. Cobán, muy buenas noches. Bienvenido a El Ágora. Encantado. ¿Por qué parece que se nos va esta oportunidad, Cobán, de que finalmente tengamos un presupuesto que no le autorice a los gobernantes a gastar más del dinero que nos van a expoliar? Y explicar qué es expoliar, por favor. ¿Qué tal, Jorge y Marta Yolanda? Encantado de acompañarlos otra vez en este espacio. Y la verdad que es una pena que se haya desaprovechado la gran oportunidad. Yo no sé qué vaya a salir del presupuesto finalmente, pero sospecho que la cifra va a estar cercana a la que más o menos Finanzas Públicas había hecho llegar hace más o menos mes y medio, 2 meses, que ronda los 72.000 millones. Si hacen recortes, recortes entre comillas, creo que rondarán entre los 69 o 70.000 millones de quetzales, porque es la cifra que dio también el gobierno electo, que dicho sea de paso se retiró de la mesa. Hay que decirlo públicamente, el CES participó
en la mesa, no negociando, sino exponiendo nuestra postura para que quede muy claro. Nosotros fuimos en algún momento partícipes de una propuesta de reducción del presupuesto hasta 66.000 millones a la espera de mayor información. No pedimos una reducción como a Marta Yolanda creo que atinadamente le solicitaba, ¿no? Que era 52.000 millones de quetzales, que es el equivalente a lo que el Estado va a ingresar, sencillamente porque las restricciones y rigideces del presupuesto no te permiten bajarlo más. Lo que planteamos era o no digámoslo tenías así, no tenías tú suficiente explicación para verlo, porque dos luego cosas. comentamos que sí, a la hora de ponerte a ver, sí puedes recortar un montón de cosas y podés aspirar, si no llegar a los 52.000 millones de quetzales, al menos a 55.000 millones de quetzales. Es muy difícil porque Pero hay un problema cuando tú, bueno, casi imposible, porque cuando tú determinas, esto para mí, para los que están en casa, el presupuesto es un tema muy complicado, entonces trataremos acá de hacerlo un poco más didáctico. Ustedes saben que por alguna razón nuestros constituyentes decidieron establecer una serie de cuotas de presupuesto. Por ejemplo, al deporte se le da un 5% del presupuesto, lo cual es interesante, a la justicia 2%, a la San Carlos 5%, bueno. En resumen, la Constitución acaba comprometiendo 10-12% del presupuesto y otras leyes especiales otro tanto. Por ejemplo, las municipalidades tienen derecho al 10% y así cuando vamos sumando entre otras entidades autónomas y asignaciones previamente establecidas, te da a ti que de los 52.000 millones que vas a recaudar ya te quedan comprometidos como 25. Si a eso le sumas que el Estado ya debe por obligaciones vencidas de deuda como 10.000 o 12.000 millones de quetzales, te quedan nada más como 15.000 millones más. Solo con los gastos de funcionamiento de los ministerios ya llegas a los 55, 57 mil millones de quetzales, más otras obligaciones, acabas en 60 y pico, así de simple. Entonces, bueno, la idea nuestra es, lógicamente, que el ideal y lo que debería estar pensando el gobierno es equilibrar el presupuesto. Si no se puede en este año porque no hay tiempo y las rigideces no lo permiten, recorta de forma que en 3, 4 años tengas el presupuesto balanceado, que es un poco lo que nosotros planteamos en términos prácticos. Nos gustaría un presupuesto balanceado. Lamentablemente las propias reglas del presupuesto te atan de pies y manos y no te dejan recortar. Pero te voy a cuestionar un punto. No se puede repartir más del 100% de algo, ¿ok? Eso pienso que no necesita mayor explicación. Cuando tú decís el 5% del presupuesto para esto, el 2% para esto, el 10% para esto, te estás refiriendo a ese monto total que van a aprobar. Luego hablas de un montón de dinero que está destinado a una burocracia estatal que es en su mayoría, y voy a decir una barbaridad, pero una gran mayoría, o sea, casi en su totalidad, una burocracia estatal ineficiente, parasitaria y por tanto corrupta. Eso es parte de la corrupción también. Por supuesto. Entonces, cuando estás hablando de que se pueden recortar, hay cualquier cantidad de oficinas y programas y entes del gobierno que han sido creados con decretos gubernamentales o con acuerdos gubernamentales que no necesitan ni siquiera de una ley del Congreso, me corrijo, acuerdo, sí, que se pueden eliminar de un plumazo, y lo podría hacer ahorita Alejandro Maldonado Aguirre, que no tiene ningún compromiso con nadie. ¿Por qué no lo está haciendo? Porque está siendo al final vamos a ver, está siendo consentidor de que continúe la corrupción. Y este es un llamado de atención a Maldonado Aguirre, porque él pudo haber hecho muchas cosas. Entonces, sí se puede reducir, porque mucho lo que tú me dijiste se puede recortar. Alguito conozco yo también del presupuesto. Entonces, al final, el punto no es que no se pueda recortar, el punto es que no quieren recortarlo quienes lo aprueban, que son los diputados. Y ahí tenés otro problema también de que otros lugares donde se pueden reducir muchísimo los costos, por ejemplo, o sea, para no ir más lejos, la presentación que hizo la semana pasada el ministro actual de Salud de las supuestas 23 estructuras, eran no sé ni cuántas, como 300 personas que básicamente estaban de más y que solo esas 300 personas, solo en sueldos y sin contar todo el resto de gastos fijos en que se incurre para tenerlos ahí, eran un gasto de 200 y pico millones de quetzales, sin contar lo que la mayoría iban a ir realmente para robar. Pero eso es un ejemplo de cómo muchísima gente que está en el gobierno
gobierno al final está ahí básicamente porque llegaron así como llegaron estos, ¿verdad? O sea, solo que estos llegaron ahorita con Roxana Valdetti y Otto Pérez, otro grupo similar a haber llegado con Álvaro Colón, otro grupo similar a haber llegado en el gobierno de Óscar Berché, otro grupo similar o más grande a haber llegado en el gobierno de Alfonso Portillo, y todos esos se quedan ahí parasitando, viviendo básicamente a nuestras expensas sin realmente estar haciendo algo que sea productivo, necesario y en la mayor parte de veces irrelevante. Sí, a ver, lo que pasa que yo lo que creo es que hay dos problemas. Un problema es, que para mí es básico en este punto, es que no hay una auditoría del Estado. Que yo creo que yo recuerdo bien cuando hicimos un programa 10 PM aquí en Canal Antigua, recuerdo que lo primero que dije cuando asumió Alejandro Maldonado Aguirre la presidencia, dije, es una excelente oportunidad que hagan una auditoría del Estado, que es obviamente un trabajo complicadísimo porque hay tantas dependencias que despilfarran recursos, pero el problema que tienes al día de hoy es que no tienes claro qué sí puedes quitar y qué no puedes quitar. Habrá cosas que definitivamente no puedes quitar, pero habrá muchísimas que sí. Lamentablemente el propio Estado no sabe cuáles son. Es el primer punto. El segundo punto... Bueno, el Estado no puede saber nada porque es una abstracción. ¿A quiénes te referís? Los gobernantes. Prefiero para que hablemos, pueda ponerle yo caras, rostros a los que dicen que no se puede. Claro, los políticos no saben todavía, porque no han hecho una auditoría seria, dónde están los agujeros que hay que eliminar técnicamente y plazas fantasmas y demás. Apenas han descubierto pequeñas estructuras, creo yo, a comparación de lo que van a encontrar después. O sea, eso es un primer punto. El segundo punto es, rigideces laborales, sindicatos, pactos colectivos, que son un problema y una piedra en el zapato para recortar gastos. Y esto se mezcla con la voluntad que no tienen los políticos de recortar. Nadie se quiere pelear hoy, nadie tiene el valor de pelearse con los sindicatos que simplemente están sustrayendo indebidamente la plata de los contribuyentes. Bueno, eso hay que decirlo Bueno, yo no sé si hay contribuyentes en Guatemala, yo sé que hay tributarios. No sé si tú contribuís, yo sé que tengo que tributar. A mí me roban. Ah, entonces también sos tributario. Sí. Ah, ok, qué bueno, porque dije, interesante, aquí hay gente que feliz va a contribuir, aquí vengo a dejar mi ofrenda de este mes. Bueno, entonces yo soy tributaria. Todos. Va, ok, porque soy obligada, o sea, es un robo a mano armada con un arma en un lado y la ley en la otra, mal llamada ley. Ley pervertida, diría Bastiat. Pero, a ver, tú como abogado, yo te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si vinieran y les dijeran a todos esos sindicalistas, corruptos en su mayoría, que viven a costa de la gente que sí trabaja? Les decían, miren, ya no hay nada para pagar esto. Vamos a finiquitar el contrato. Así que lo que les podemos pagar es tanto, y esta es orden de los mandantes. Los mandantes, señores, son los que pagan su salario. Y dicen que ya no quieren seguir manteniéndolos porque ya están hasta acá de gorrones. Entonces, o mejor dicho, hasta acá de gorrones. Entonces, el que no le parezca, pues bueno, aquí está su indemnización y que se les pague largo, para afuera. Y los que quieran trabajar va a ser bajo nuevas condiciones. Todos, nos vamos a huelga. O sea, las cosas van a seguir igual si se van a huelga, porque igual no hacen nada. Entonces, a lo mejor que se queden ad eternum en huelga y se contrata a nueva gente que haga el trabajo que se necesita hacer. ¿Qué pasaría si te dijeran, y miren muchachos, sí, pataleen, hagan huelga, hagan lo que se les antoje, pero no hay dinero para pagarles todos los gustos y todos los caprichos que lamentablemente los funcionarios les han dado con anterioridad? Sería un desastre porque lamentablemente la ley le dice al sindicato que son inamovibles. No, entonces pero no puedes despedirles, aunque tú no les quieras pagar, te demandan y te meten a ver, una poneme en acción, hechos, va. ¿Qué van a hacer? Se van a ir a huelga. Sí. ¿Y eso cómo cambiaría la situación? Mira cómo están ahorita los hospitales. Sería tremendo eso. O sea, ¿habría alguna diferencia? Y que te cierran algunos servicios, ¿no? Te pueden cerrar algunos servicios. ¿Ahorita cómo están los servicios en los hospitales? No, está bien, está mal. Yo lo que digo es que si te generaliza, tienes un problema de operación aún más grande. Tú como abogado sabes que no hay contrato que no se pueda romper, pagando lo que haya que pagar para que se rompa ese contrato. ¿Estoy en lo correcto? En el caso laboral es un problema. Pero se puede romper. Tiene un costo, pero se puede romper sí o no. Un costo muy alto. Pero se puede romper sí o no. Sí. Sí se puede romper. El costo lo tenemos que medir en el largo plazo. ¿Qué nos sale más barato hoy?
pagar el costo, por más alto que sea, y librarnos de esos contratos, o seguir manteniendo esa partida de vagos? Mira, yo creo que hay que hacer un análisis jurídico muy profundo, y la negociación tiene que ser mucho más inteligente, porque lamentablemente yo no soy especialista en derecho laboral, menos del sector público. ¿A ti te parece inteligente seguir pagándole esa partida de ladrones? El problema que tienes es que incluso hay figuras jurídicas como la reinstalación forzosa que no te dejan, o sea, si alguien, realmente el problema de los sindicatos es ese. El sindicato es tan dañino justamente porque la ley le da tantas prerrogativas que al final acaban siendo los sindicalistas pues los dueños del gobierno prácticamente. Removerlos es casi imposible, si tú le remueves después de reinstalar. Vinicio Cerezo Arévalo es aquí el gran culpable, porque fue el que reconoció el derecho de sindicalización igual de los trabajadores del Estado, y hay que decirlo. Y es un problema, los sindicalistas en varios casos, en el sector público sobre todo, tienen prácticamente por los cuernos al toro. Bueno, yo pienso que tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros en El Ágora. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. A las 10 p.m., el primer noticiero en el que las redes sociales son protagonistas. Un formato original y único que le da la posibilidad a usted que está en su casa de participar y analizar los temas de la coyuntura nacional con los mejores analistas de Guatemala. Durante los últimos 2 años y medio, usted ha participado noche a noche en este espacio de discusión plural, abierta y sin tapujos. Nuestro único objetivo es que su opinión y la nuestra construyan una mejor nación. A las 10 p.m., lo que usted postea en Facebook y Twitter se convierte en una opinión calificada, y es a partir de ella que los analistas discuten y dan sus puntos de vista. Participe con nosotros en A las 10 p.m., el primer noticiero que le abrió espacios de discusión y tomó en cuenta su opinión sobre los temas que a todos nos importan. Este espacio de construcción ciudadana es suyo. Lo esperamos de lunes a viernes a las 10 p.m. en Noticieros de Canal Antigua. Canal Antigua 2015, año de decisiones, año para ver Canal Antigua. Vivo, sentimos juntos en vivo, vivo y con cariño, vivo, y la pasamos en vivo. Canal Antigua, tu amigo, vivimos juntos en vivo, vivo bien unidos. Levántate y celebra un nuevo día. Levántate listo para conquistar el mundo. Levántate para cumplir tus sueños. Levántate y descubre quién eres. Matutino Express, tu mejor compañía para arrancar cada mañana. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Estamos de regreso en El Ágora, apreciables televidentes, y en el segmento anterior pues se puso caliente la discusión entre amigos, y eso quiero aclarar. Claro. Que al final coincidimos en principios y en visión de largo plazo. Y el punto, solo resumiendo lo que hablamos en el segmento anterior, se puede hacer, podemos salir de todos esos sindicalistas corruptos, haraganes, mantenidos, que pues bueno, nos han representado durante cualquier cantidad de años una carga tremenda a nosotros, los que producimos, creamos riqueza y tributamos. Que el costo va a ser alto. Tenemos que comparar ese costo con el largo plazo. ¿Vamos a mantener esto por siempre? ¿Vamos a heredárselo a nuestros descendientes en lugar de agarrar el toro por los cuernos y resolver el problema?
para que algún día tengamos un futuro diferente. No sé, yo planteo la pregunta a ustedes, apreciables amigos, a nuestro invitado Edgar Ortiz y por supuesto a mi compañero de cámaras Jorge Jacobs. Y que sería heredarle hasta a nuestros hijos, los hijos de los sindicalistas, porque te aseguro que han de heredar los puestos también. Yo te digo que, yo voy a decir una cosa claramente, bueno, pues, todo el mundo conoce mi posición ideológica y mis principios. Yo no estoy a favor de los sindicatos, pero estoy aún menos a favor de los sindicatos en el sector público. A mí me parece eso no solo una inmoralidad, sino una ridiculez absoluta. Estás dando la total discrecionalidad a un grupo de trabajadores para que dispongan el dinero de los mandantes, como bien les llamabas, Marta Yolanda. Y eso es absolutamente problemático a este punto. Cuando hablamos al final realmente son extorsionistas, porque si no les haces caso, entonces se van a las calles y que cierran todo y que paralizan todo. O sea, al final son extorsionistas. Absolutamente. Hay un dato que yo quisiera manejar. Mucha gente acá, siempre se menciona que es una consigna de ciertos sectores ideológicos, ¿no? De que el Estado de Guatemala es raquítico, pequeño y tal. Depende contra qué lo comparen. Si ustedes se ponen a pensar en que la fuerza laboral formal, o sea, aquellas personas que pueden acceder a un trabajo formal, que son pocas, porque el Estado se encarga de establecer barreras brutales al ingreso al mercado laboral, vía código de trabajo, salarios mínimos y demás beneficios, entre comillas, que acaban siendo barreras para todo el mundo, se daría en cuenta una cosa: 3 de cada 10 guatemaltecos apenas están en el sector formal. De esos 3, 1 de cada 3 está en el Estado. O sea que el 33% de los trabajadores formales trabaja para el Estado. Para el gobierno. Para el gobierno. ¿Es el gobierno un gobierno pequeño, raquítico, como dicen? Pues yo creo que no. Si tienen en cuenta el tamaño de la fuerza laboral formal, porque los otros 7 no están en el mercado informal porque quieren, sino porque el Estado se los veda vía sus legislaciones absurdas. Entonces tenemos un problema grande. Tenemos un sector público bien grande, bien gordo, porque es súper ineficiente, súper inoperante, que paga salarios que no corresponden con la productividad, que nadie va a ganar en el sector privado, y además de todo, les dejamos la discrecionalidad de definir sus pactos colectivos de condiciones de trabajo. Yo pensé que ibas a decir, y además de eso, por no ser productivos les dan bonos de productividad. No, pues bueno, yo les mencionaba el otro día el bono pescado, ¿no? Que entendí el bono pescado, no tienen bono para Semana Santa, bono navideño. Entonces encima tú tienes a la gente muriéndose de hambre, que el Estado no le permite trabajar formalmente, y los que están en el sector público, pues bueno, botín libre. Este entonces esto me lleva a un tema que es al que queremos llegar, que es importantísimo, que nos hemos dado cuenta en este diálogo, en esta conversación que estamos sosteniendo con Edgar Ortiz del CES, que el problema que tenemos a nivel gubernamental, y yo prefiero utilizar este término porque Estado somos todos, y eso es una palabra muy manida y muy manipulada, es una abstracción, y yo aquí siempre voy a recordar al genial francés Frédéric Bastiat, que dijo que el Estado es esa ficción a partir de la cual todos quieren vivir a costa de todos. Entonces voy a hablar de los gobernantes y del sector gubernamental. Pues bueno, el problema que hay es de egresos, cómo malgastan y despilfarran el dinero que ya pagamos. ¿Qué te parece esa propuesta de un impuesto que ya sabemos que nunca va a ser temporal, para que los gobernantes cumplan con su función, que es dar seguridad y justicia, y que hayan quienes que se dan baños de pureza, según ellos muy intelectuales y ellos muy, vamos a ver, progresistas? Están diciendo, Guatemala es uno de los pocos países en los cuales no hay un impuesto de seguridad. Pero, ¿y en qué planeta vivo? Pues, según yo, pago para que haya seguridad y justicia. Y ahora vienen y me dicen que, no, fíjate, Marta Yolanda, fíjate que no, fíjate que pagás para la casa en el puerto de la vicepresidente, el helicóptero del expresidente, para el bono de productividad de los que pusieron al día su trabajo. ¡Qué cosa maravillosa! Sí, para eso pagás. Ah, sí, pagás para las canastas navideñas, pagás para los convivios. Sí, Marta Yolanda, si querés seguridad tenés que pagar más, uno especial de seguridad. ¿Qué pensás?
Está claro que Edgar estamos muy de Ortiz. acuerdo, Marta Yolanda, en este punto, más de acuerdo que imposible. Yo creo que, corroborando algunas cosas, me hace mucha gracia que esa frase que tú mencionaste, es uno de los pocos países que, me parece que es la frase favorita de los gobernantes de cualquier país del mundo. Yo estaba hoy revisando cifras de México y decía, es uno de los pocos países que tiene deuda pública abajo de no sé cuánto. Tú lees la noticia de Colombia, es uno de los pocos países que es la forma de justificar cualquier política ineficiente o sin sentido que todo el mundo quiere plantear. En el caso que se les ocurra. claro, en el caso del impuesto a la seguridad, en primer lugar, a mí no me hace ningún sentido, para empezar, incluso planteemos los términos de ellos, ¿no? Que es un problema de que el Estado no tiene recursos, supuestamente, según ellos. El gobierno. El gobierno, perdón. ¿Cuál es el problema? Si tú lo ves, que el gobierno despilfarra, incluso Acción Ciudadana, que pues, sabemos su orientación ideológica, que ha hecho un trabajo muy interesante, donde ha calculado que la corrupción se lleva entre un 20 y un 30% en corrupción. Si ellos mismos están reconociendo que casi un tercio del presupuesto se va en corrupción, ¿por qué no, en lugar de hablar de ingresos fiscales, me empiezan a hablar de calidad del gasto? Y me dicen, bueno, como no nos alcanza el dinero que tenemos para reformar la justicia, pues vamos a hacer una reforma profunda a los egresos del gobierno y vamos a eliminar sindicatos, vamos a poner criterios de eficiencia, de evaluación por desempeño y por resultados a los funcionarios, y los que no sean eficientes los vamos a cerrar. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron en un periódico que se diga que se iba a cerrar alguna dependencia? Yo no recuerdo, bueno, Fonapaz, pero ya saben ustedes cuál fue la intención detrás. Y Pero no se ¿cuándo? cerró. Y no, bueno, y está liquidándose y está absorbiendo más plata que nunca. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio en su vida que se diga esta dependencia del Estado es ineficiente, la vamos a cerrar? Nunca. Primero que me digan que cierren las 80 dependencias del Estado que no funcionan, y luego me dicen si les alcanza la plata y ya verán cómo les alcanza y les sobra, y hasta para pagar la deuda les queda. Pero en estos momentos, sobre todo, plantear un impuesto nuevo es absolutamente ridículo. Encima de todo, teniendo en cuenta que en el 2012 tuvimos una reforma fiscal, ¿no? Además de todo lo violatorio de los principios que es este impuesto, a mí me deja un sabor a tercermundismo, estar siempre poniendo parches, ¿no? Eres un país poco serio, la gente de fuera nos debe ver como república bananera de tercera, siempre poniendo un parche. El IETAP, el IEMA, el ISO, han sido todos impuestos temporales que a los 2-3 años los derogan, les cambian el nombre y los vuelven a instalar. Así que creo que está, para mí, completamente desacreditada la propuesta. Y al final realmente creo yo que donde nos debemos de enfocar es precisamente en eso, en todo ese, ya sea 20%, sea 30%, sea 35%, sea, aunque sea el 10%, que no lo creo, pero pongamos que fuera el 10% que hubiese de corrupción en el gobierno, pues eso precisamente es lo que hay que hacer. O sea, pónganse a pensar en el caso ahorita del presupuesto de 70,000 millones de quetzales, si fuera el 10% estamos hablando de 7,000 millones de quetzales, si fuera el 20% estamos hablando de 14,000 millones de quetzales que simplemente se lo roban. Y entonces dicen, bueno, como a aquellos 14,000 millones se lo roban, entonces por favor usted pague más porque necesitamos para tapar esos 14,000 millones que se roban los otros, ¿no? Bueno, en fin, no nos alcanza el tiempo, no sé por qué. Vamos a tener que pedir algo, un impuesto para que tengamos más tiempo, ¿no? Ese sí lo Pero apoyo. solo quiero decir algo muy importante. En contra de ese impuesto estamos la mayoría de los mandantes, no solo los señores del CACIF, por favor. No sean manipuladores y pretendan decir que son ellos los que no quieren pagar. Aquí habemos 3 que no somos miembros del CACIF y estamos en contra, sí. ¡Sí! Bueno, muchísimas gracias, apreciables televidentes, por habernos acompañado de nuevo en el Ágora. Los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche. Y por favor, recuerden, una sola vida tienen, así que, a pesar de los problemas, sean felices.